Estoy aquí con la escritora uruguaya Fernanda Trías, que es escritora residente en nuestro programa. Vamos a hablar de su novela La Azotea. Cuéntanos un poquito sobre la historia editorial de esta novela y su recorrido, digamos. Es un libro que ha tenido un recorrido curioso, María Mercedes, porque es un libro que yo considero muy viejo, lo escribí a los 23 años, en el 98-99, y que se publicó por primera vez en Uruguay en 2001. Y luego se agotó en Uruguay y pasó un periodo en el que era inhallable, digamos, y luego resucitó. Resucitó y a partir de entonces ha tenido muchas vidas. Se publicó en Venezuela, se publicó acá en Colombia, que gracias a ese libro es que aterricé acá, por Laguna Libros. Luego se publicó también en España, donde tuvo una acogida muy buena para mí, de manera sorprendente, porque yo no sabía cómo desde España podían leer una historia para mí tan latinoamericana de alguna manera. Allá va por la cuarta edición, entonces sí, es que realmente allá le fue muy bien y creo que eso también impulsó a que se siguiera publicando y bueno, ahora en el 2020 va a salir en Chile, va a salir en México y va a salir en Inglaterra, para Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, con una editorial inglesa, así que va a ser su primera experiencia de traducción y ver cómo resiste la novela a la traducción. Fernanda, ¿en qué editorial va a salir el libro y qué características tiene esa editorial? Charco Press es la editorial de Reino Unido, que también va a ser la distribución para Estados Unidos y Canadá, y es una editorial que me gusta mucho porque ha formado un catálogo muy sólido específicamente de autores latinoamericanos. Entonces, autores latinoamericanos de la nueva camada, digamos, ¿no? Entonces ha publicado a Selva Almada, Daniel Saldaña París, Ariana Harwicz, o sea, son escritores alrededor de los 40 años, que es mi generación, y Giuseppe Caputo, también colombiano, está en esa colección y es una colección que ha llamado mucho la atención de la prensa porque el catálogo es muy escogido. Entonces a mí me alegra mucho ser parte de esa colección, que además tiene un diseño precioso. Tu novela La Azotea transcurre casi exclusivamente en espacios cerrados. Cuando la leí me llamó la atención eso, por una especie de sensación de claustrofobia que genera. No sé si quisieras contarnos algo sobre eso. La sensación de claustrofobia es algo que me llega mucho de los lectores de La Azotea, ¿no? Como, uy, qué claustrofobia. Y sí es cierto, ocurre, en cierto aspecto es bastante teatral porque ocurre en un espacio muy delimitado, que es un apartamento, y el único espacio exterior que tiene es justamente la azotea, que está en el título, y que yo lo entendí, bueno, o sea, hay que leer el libro, no les voy a adelantar nada, pero sí como el único espacio de libertad de esa narradora, el único lugar donde sí se permite un mínimo resquicio de libertad. La sensación claustrofóbica me interesaba cómo lograrla en la escritura, cómo lograr mantener una tensión narrativa en un espacio tan delimitado, donde realmente lo que se ponía en juego eran acciones mínimas. Entonces había que trabajar mucho más los diálogos, los silencios, todo lo no dicho, que me interesa particularmente, cómo transitar esa línea tan fina y tan compleja de cuándo es decir demasiado y cuándo no se dice lo suficiente como para que se entienda el conflicto que se está manejando. Y entonces en aquel momento, me remonto al 98-99, sí había como varias cosas de interés. Por un lado, esa sensación de encierro, por otro lado, trabajar la voz de una narradora que no necesariamente estuviera en sus cabales, ¿no? Como el discurso paranoide o una forma de mirar la realidad que estuviera un poquito salida del centro. Y luego, como me interesan también las relaciones dentro de la familia. Otra cosa que llama la atención es la manera como tú
usas una narradora en la que no siempre podemos confiar o que de pronto tenemos la sensación de que no nos está diciendo todo o no nos dice la verdad. Háblanos sobre eso. La opción del narrador siempre es, para mí, una de las decisiones fundamentales al momento de escribir, sea un cuento o una novela, ¿no? Porque cambia todo, porque dependiendo de quién sea el narrador, es lo que se puede decir y lo que se puede ocultar, ¿no? Entonces, era importante que esta novela estuviera narrada en primera persona. Siento que esta novela narrada en omnisciente sería imposible porque destruiría eso que ella sabe y no dice. Y entonces, bueno, trabajar esa voz tenía un desafío por las características de una mujer que no se sabe exactamente hasta qué punto está viendo la realidad como todos nosotros. Pero también me parece muy interesante trabajar con esas voces porque inmediatamente el lector hace un pacto novelesco con el autor y dice, bueno, le voy a creer a esta voz, le voy a creer a esta primera persona y por lo tanto lo que me diga es. Y eso no es así, porque un narrador en primera persona siempre tiene motivaciones y siempre da su versión de los hechos. Y es ahí donde yo podía jugar entonces con la ambigüedad necesaria para poder llevar adelante la historia. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y felicitaciones por esta edición, esta nueva edición de tu novela en inglés, así como por la nueva edición que saldrá en español con Laguna Libros en el año 2020. Gracias.